En este vídeo vamos a hablar sobre derivadas parciales de orden superior y también sobre el teorema de Schwarz. Las derivadas parciales definen funciones nuevas que se pueden volver a derivar respecto a cada una de las variables. Entonces, si tenemos una función f de R2 en R, se definen las derivadas segundas como la derivada segunda de f respecto de x dos veces será la derivada parcial respecto de x de la parcial respecto de x, es decir, derivar una segunda vez la función respecto de la variable x. La derivada parcial segunda de f respecto de y respecto de x, pues será la derivada parcial respecto de x, derivarla ahora respecto de la variable y. La derivada segunda de f respecto de y dos veces, pues será la derivada parcial de f respecto de y, derivada nuevamente respecto de la variable y. Y finalmente, la derivada parcial segunda de f respecto de x respecto de y, pues será la derivada parcial respecto de y, derivarla nuevamente, pero esta vez respecto de la variable x. Hay muchas formas de expresar la notación para las derivadas parciales de orden superior, entre las que destaca por su simplicidad, pues fxx, pues esto significará que derivado respecto de x dos veces, es la parcial respecto de segunda de f respecto de x dos veces, fxy, pues que será la derivada parcial segunda de f respecto de y respecto de x. Siempre el orden aquí va justamente al contrario de aquí. Primero el derivado respecto de x y luego el derivado respecto de y, que aquí se denota de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, para practicar vamos a hacer un ejemplo, que va a ser este. Le vamos a calcular sus derivadas parciales para que veamos cómo se hace. Vamos a hacer las primeras y después vamos a ver las segundas, para ver cómo se haría. Entonces, para poder calcular las derivadas parciales segundas, pues como es lógico, debo que calcular primero las derivadas parciales de primer orden. Parcial de f respecto de x en xy, pues tengo que derivar esto respecto de la variable x. Sería e elevado a x por y por la derivada parcial del exponente, que sería y. Menos 3 por, y la derivada de esto respecto de x es 1 partido por x. Como veis, aquí tiene y, por tanto esto sería constante a ojos de la x, esto sería 0, la derivada, y la derivada del menos 80x pues sería menos 80. Aquí tenemos la primera derivada parcial, la función f, en este caso respecto de la x. Si hacemos la parcial de f respecto de y en xy, pues lo que tendremos es, tengo que derivar esto nuevamente respecto de la variable y, por tanto sería la derivada de la exponencial elevada a x por y, y ahora la derivada del exponente pues sería x. Esto, a ojos de la variable y, es constante, por tanto su derivada es 0. Aquí sí, dejo el 4, más 4 por la derivada, que sería 1 partido por y. Y nuevamente esto depende solamente de x, por tanto a ojos de la variable y es constante y su derivada es 0. Pues ya tenemos aquí las dos derivadas parciales. Ahora vamos a derivar esta respecto de x y respecto de y después derivaremos esta respecto de x y respecto de y. Siempre lo haremos en ese orden para no equivocarnos. Entonces hacemos la parcial segunda de f respecto de x dos veces en xy. Pues lo que tenemos que hacer es derivar esto nuevamente respecto de la variable x. Entonces empezamos. La derivada de esto, pues puesto que la y es constante, pues tendríamos que será e elevada a x por y cuadrado, porque bajaría otra y que multiplicaría la que ya tenía. Y la derivada de el 1 partido por x, deberíamos saber que es menos 1 partido de x cuadrado, que multiplicarlo por 3 nos da más 3 partido de x al cuadrado. Y la derivada del menos 80, que es 0, por tanto, porque es constante. Ahora hacemos la parcial segunda de f respecto de y respecto de x en xy, que sería coger esto y derivarlo ahora respecto a la variable y. Entonces, lo que sé es que esto sería derivada nula porque son constantes a ojos de la variable y. Por tanto, solamente me queda por derivar esto, que tengo que derivarlo como un producto porque tiene las dos variables. Entonces, diría, la derivada de elevado a x por y es elevado a x por y por x y por la función y sin derivar, más elevado a x por y por la derivada de y, que es 1. Sacando factor común, pues esto sale elevado a x por y, que multiplica a x por y más 1. Ahora nos venimos aquí y aquí debajo vamos a hacer las otras derivadas parciales. Si hacemos la derivada parcial de esto respecto de x, vamos a empezar en orden, primero la x y luego la y, pues tenemos que la parcial segunda de f respecto de x y respecto de y en xy, pues lo que nos daría sería, teniendo en cuenta que a ojos de la x esto sería constante, pues solamente tendría que derivar esto. Por tanto, empiezo y digo, derivada de la primera,
e elevado a x por y, por la derivada del exponente que sí y por la segunda sin derivar, más e elevado a x por y por la derivada de x que es 1. Esto lo que nos queda es e elevado a x por y, que multiplica a x por y más 1. Y finalmente la parcial segunda de f respecto de y dos veces en x y, pues lo que nos saldría es e elevado a x por y por x al cuadrado menos 4 partido de y cuadrado, porque la derivada del grupo partido por y es menos 1 partido de y cuadrado. Por tanto, nos quedaría así. Aquí lo que es destacable es darnos cuenta que esta derivada parcial y esta nos han dado el mismo valor, como podemos observar aquí. Entonces, todo parece indicar o nos intuye que esto siempre podría ocurrir. Es decir, que yo me da igual derivar primero de x y después de y, que primero de y después de x. Entonces, eso nos lo va a poner de manifiesto el siguiente teorema que vamos a ver a continuación, que es este que veis aquí. Teorema de Schwarz. Sea una función f de R2 en R, tal que la parcial de f respecto de x en xy y la parcial de f respecto de y en xy, y también la parcial segunda de f respecto de y respecto de x, son continuas en un entorno del punto P, x0 y 0. Entonces, la parcial segunda de f respecto de x respecto de y, es decir, la permutada en el punto x0 y 0 existe y se verifica que ambas son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si la función es continua, las derivadas parciales son continuas y las de segundo orden son continuas, por lo menos una de ellas, pues entonces la otra también va a ser continua y va a dar lugar a que las dos sean iguales. Todo eso que acabo de decir pues está aquí en la observación que veis aquí debajo, y lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que a la hora de calcular las derivadas parciales, pues a partir de ahora no es necesario que calculemos la cruzada, es decir, la que depende de x y de y, porque con hacer una de ellas es suficiente, no necesitamos hacer las dos. Este resultado está particularizado para r igual a 2, pero si tuviera más variables, pues me daría igual. Es decir, si tuviera Rn, pues el orden de derivación no influye, es decir, yo puedo derivar el orden que quiera si derivo respecto de cada variable las mismas veces. Entonces, haciéndolo me va a dar igual, derive primero la x, luego la y, luego la z, ahora la x otra vez. Mientras derive exactamente igual el mismo número de veces respecto de cada variable, no importa el orden en el que lo haga porque siempre me va a dar lo mismo. Espero que os haya quedado claro y que a partir de ahora pues utilicéis este teorema y os evitéis calcular todas las derivadas parciales sabiendo que las que permutan la variable pues son iguales.